repetidos porque no existían antes. Es decir, no hay más remedio que usar un sistema más moderno, o sea, más avanzado en el sentido de los que inventan, que puede ser naturalmente un término equivocado. Pero de todas maneras, al final de la Edad Media y al comienzo de la Edad Moderna, en algunas universidades de Europa Occidental se empieza, estimado público, a utilizar otros métodos de enseñanza, que son los que yo propongo a ustedes: la discusión libre en los cursos, el incentivar a los alumnos a pensar por cuenta propia, es decir, a elaborar sus propios pensamientos. Y para ello hay que aprender a redactar, cosa que normalmente no se hace en la escuela secundaria boliviana. Estimado público, esto es importante porque ustedes van a estar en décadas futuras confrontados con un mundo moderno, es decir, con un mundo que cada día va cambiando, cada día hay novedades científicas y tecnológicas, y ahí no basta con repetir lo que se ha escuchado. Ahí no basta con hacer fichas de lo ya ultra conocido. No basta con controles de lectura de textos que uno ya ha estudiado o que ya son usuales hace siglos, como en el caso de la filosofía, sino que hay que aprender a dudar, que según Octavio Paz es el comienzo para aprender a pensar de forma fructífera. Todo esto les digo a ustedes para que ustedes vayan pensando cómo quieren ustedes que sea el sistema de calificación de este curso. ¿Quieren ustedes algo tradicional, que es lo usual en la Universidad Boliviana, en el campo de las ciencias sociales hasta hoy? ¿O quieren ustedes aventurarse, por ejemplo, es una mera propuesta, a escribir textos propios, absolutamente autónomos, no copiados de Internet, lo cual se puede descubrir muy fácilmente? Para eso ya hay programas de comprobación, y eso les va a ayudar a ustedes a esa labor propia de la filosofía moderna, que es pensar por cuenta propia. Les dejo entonces, estimado público, con esa reflexión. Estimado público, quiero mostrarles una imagen para que vean ustedes lo que es el sistema tradicional de enseñanza y aprendizaje. Y aquí tenemos ilustraciones medievales y del comienzo del Renacimiento, cómo era la enseñanza. Ustedes ven en estas ilustraciones de libros, son ilustraciones de manuscritos coloreadas, ustedes ven a un docente que tiene un libro maestro, ustedes ven, hay un segundo libro abajo del púlpito, y al frente de él, al frente del docente, un grupo de estudiantes atentos, y ellos mismos no tienen ningún texto, tienen solamente lo que era usual en esa época, una tabla oblicua para anotar cosas, que son las cosas que les va diciendo el maestro. Y aquí tenemos otro ejemplo similar. Un profesor típico de la universidad medieval está comentando o leyendo un texto. Y aquí a la derecha los alumnos respetuosamente están escuchando lo que está diciendo el maestro. Uno, seguramente el más afortunado, posee un libro, en esa época una cosa muy cara.
Hoy en día, estimado público, debido a Internet, se pueden bajar de Internet textos completos de filosofía moderna en forma gratuita. La mayoría de los textos que yo les he presentado en la bibliografía que está al final del programa que todos ustedes han recibido, esos libros pueden, estimado público, ser copiados, reproducidos gratuitamente en forma muy, muy fácil. Aquí tenemos otra muestra de lo que era la universidad medieval. Ustedes ven, el maestro está en una cátedra. Este mueble, este púlpito, antes se llamaba cátedra, por eso catedrático. Está en su cátedra y está leyendo, está abrigadito porque es invierno. Esto es generalmente el mundo islámico. Y ustedes ven aquí a los alumnos que están respetuosamente escuchando. Uno se ha dormido porque es un sistema muy tedioso. Del centro con su manito sobre el texto ya se ha dormido. En cambio, los otros están atendiendo con muchísima atención lo que dice el maestro. Probablemente ninguno se va a atrever a discutirle al maestro, porque eso sería no solo una falta de respeto, sino que el alumno no tiene luces propias. La palabra alumnus en latín originalmente, y de origen también griego, significa sin luz propia. A es un prefijo que significa generalmente privación de algo, como anomia, privación de leyes. Entonces, el alumno, el sin luz, viene a la universidad a recibir la luz que proviene del maestro. Por eso el maestro siempre está en una posición más elevada de autoridad. Y aquí los alumnos están como en el colegio. Ustedes ven la imagen de la derecha, un banco. Están todos sentados, muy disciplinados con su texto y están escuchando las interpretaciones del maestro. Ha debido ser, estimado público, una enseñanza relativamente aburrida, porque todas las crónicas dicen que una parte de los alumnos se dormía durante las clases, lo cual es comprensible porque no había muchas variaciones entre un maestro y otro, entre un curso y otro. Pero se sentían contentos, no se sentían desamparados, como se han sentido muchos alumnos en el tránsito de la universidad medieval a la moderna. Cuando han dejado o cuando el sistema antiguo de calificaciones muy severas y controles permanentes dejó de funcionar, muchos se han sentido desprotegidos. Es decir, se han sentido sin guía. Y esto, estimado público, es lo que pasa siempre cuando hay grandes cambios. Estimado público, quiero yo mostrarles el comienzo de la filosofía moderna, y ese comienzo tiene que ver con esos aspectos ya mencionados, los descubrimientos geográficos, el avance del Islam por el oriente y el descalabro del imperio bizantino, que era un imperio de muchísimo prestigio, un imperio cristiano, eso sí, de religión ortodoxa. Y, estimado público, al sentirse desamparados, esos alumnos se sentían molestos con el sistema, porque había que enfrentarse a lo nuevo por excelencia. Aquí tenemos en este grabado el comienzo justamente de la filosofía moderna. ¿Qué hace este astrónomo
probablemente Nicolás Copérnico, el polaco. ¿Qué hace Nicolás Copérnico en esas lejanas y frías tierras del noreste europeo? Estimado público, Nicolás Copérnico crea un nuevo sistema para comprender el mundo, y eso naturalmente tiene una enorme influencia sobre la filosofía moderna. Permítanme un minuto, aquí vamos a permanecer en Nicolás Copérnico. Este señor, simplemente por medio de cálculos, ustedes ven aquí, con un compás, ¿no? Él no salió nunca de su pequeño observatorio, él mira las estrellas. Pero de todas maneras, él tenía un pie en el mundo empírico. Le gustaba observar la órbita que producen los planetas, la luna y las estrellas en el cielo. Y para eso, es un estudio empírico, hay que tener una enorme paciencia, una gran perseverancia, porque eso se ve después de años de observar la empiria, la realidad. A la derecha, estimado público, vemos algo similar. O sea, el astrónomo está, aquí están los astros con sus órbitas, donde estoy moviendo el cursor, y él está examinando justamente el mundo empírico. Y a la izquierda, otro astrónomo está descomponiendo la luz y sale aquí los colores del arco iris. Ven ustedes, aquí está con un principio de telescopio. Entonces, este es el espíritu de la edad moderna, la observación de la realidad. Y esa observación, y aquí viene el punto filosófico, uno de los esenciales para comprender la filosofía moderna. Esta filosofía moderna, estimado público, y aquí tienen probablemente un retrato de Copérnico, era una persona pobre y desconocida, por eso no se hizo retratar. En esa época no habían fotografías, retratarse era una cosa muy cara, que solamente se podían dar el lujo los miembros de la nobleza o de la alta burguesía. Estimado público, este señor Copérnico movió el piso, como se dice en lenguaje popular, a la capa pensante del siglo XVI. ¿Por qué? Porque hasta entonces, y hasta Aristóteles había sido de la misma opinión, hasta Aristóteles, estimado público, creían en el sistema geocéntrico, que aquí está expuesto a la izquierda, con la Tierra en el centro del universo entero y la luna, los planetas, las estrellas girando, como ustedes ven, en círculos, la figura perfecta, como que la figura en 3 dimensiones perfecta es la esfera. En diagramas de 2 dimensiones, el círculo es lo perfecto. Y no se podían imaginar otra cosa, porque además los grandes filósofos griegos, Aristóteles, habían establecido que estos movimientos estelares y planetarios solo podían ocurrir con figuras perfectas como el círculo. Estimado público, la Tierra, nuestro hogar, estaba en el centro del universo. Nosotros estábamos colocados en un lugar privilegiado del universo, el centro mismo. Éramos egocéntricos, todo giraba a nuestro alrededor. Eso significa originalmente egocéntrico. Todo gira en el centro, que es el ego, el yo de cada uno. El yo colectivo tenía la Tierra como centro de habitación, es decir, como hogar,
y el mundo entero servía prácticamente a la Tierra. ¿Por qué fue un trauma, estimado público? Porque Copérnico nos mostró que la Tierra era uno de varios planetas, igual que estos que están en la ilustración de la derecha, uno más de los otros planetas, ni siquiera el más grande, que es Júpiter o Saturno, sino uno más de los muchos planetas. Tenía, eso sí, un satélite, que es la Luna, pero todos giraban alrededor del Sol. Eso se llama el modelo heliocéntrico. Esto, estimado público, tiene dos consecuencias importantes. Debilita el espíritu teológico. Esto significa que Dios no nos ha puesto en el centro del universo, porque o no somos lo más importante para Dios, o simplemente Dios no existe, y por lo tanto no ha habido un espíritu que haya podido ponernos en el centro o en otra parte del universo. Al mismo tiempo, esto significa una gran libertad de pensamiento, porque nosotros, un planeta entre muchos, tenemos entonces la libertad de pensarnos libremente, sin que haya una autoridad que nos diga cuál es nuestro lugar en el universo. Podemos fijar nuestro lugar en el universo. Es por ello, y esto les voy a contar porque esta anécdota tiene un trasfondo filosófico que nos ayuda a comprender la filosofía moderna. Siglos después, el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, dijo que el ser humano había sufrido tres grandes traumas. Trauma en griego significa herida, vulneración. Tres grandes heridas intelectuales. La primera herida que sufrió el ser humano, según Freud, era el sistema heliocéntrico de Copérnico. Además, estimado público, este sistema se podía comprobar empíricamente. Los cálculos de las órbitas que realizó Copérnico estaban mucho más cercanas a la realidad que los cálculos del sistema anterior geocéntrico. Además, todas las otras observaciones coincidían con ello. Por ejemplo, el hecho de que la Tierra era un planeta redondo que giraba en torno a sí mismo y que viajando por el oeste, cruzando el Océano Atlántico, uno llegaba al este, al oriente, y eso pasa solo en cuerpos redondos. Estimado público, el ser humano entonces se sintió huérfano, ya no estaba en ese lugar privilegiado y naturalmente se sentía mal porque había sido desterrado de un lugar privilegiado. Pero al mismo tiempo, estimado público, el no estar en el centro del universo, o sea, el ser verdad, lo que enseñaba Copérnico, este astrónomo polaco, es la gloria intelectual de Polonia hasta hoy. Esta idea nos transportaba a un mundo donde nosotros podíamos pensar más libremente. Ya no había entonces una estructura prefijada que nos decía nosotros somos seres privilegiados porque estamos en el centro del universo. Aquí ven ustedes debajo del brazo de Copérnico están las órbitas de los planetas con el Sol en el centro, que es la síntesis de su voluminoso estudio. Según Sigmund Freud, el segundo gran trauma que ha vivido la humanidad ha sido el trauma infligido por la teoría de la
evolución de las especies de Charles Darwin a lo largo del siglo XIX. Habíamos sido, por Copérnico, desplazados del centro del universo, pero teníamos todavía una cualidad muy notable. Éramos seres extraordinarios, los humanos, diferentes a todos los animales y plantas, creados por Dios. En cambio, Darwin nos mostró que nosotros descendíamos de los monos y que éramos simplemente el resultado de la selección natural de especies. O sea que sin la mano de Dios podíamos llegar a ser lo que somos. Ese es, según Freud, el segundo gran trauma de la era moderna. No somos una especie privilegiada creada por Dios, sino el resultado de una evolución totalmente natural y explicable según las leyes de la biología. Y para Freud había un tercer trauma que era naturalmente el que él, Sigmund Freud, infligió a la humanidad. Aunque ya no estábamos en el centro del universo, aunque no éramos la especie creada por Dios, nos quedaba un gran consuelo. Teníamos la razón como la creación absolutamente humana y algo excepcionalmente que nos permitía conocer y dominar el mundo. Según Freud, claro, él mismo se pone como el productor del tercer trauma a la altura de Copérnico y Darwin, cosa que hoy es algo dudoso. Pero en fin, Sigmund Freud nos dice, la razón es solo una parte, la cúspide de un aparato psíquico cuya mayor parte es como un iceberg. La parte que sobresale del agua es la más pequeña y esa parte, la llamada razón, es una parte que depende del subconsciente, de nuestras emociones, de nuestros prejuicios, etc. O sea, la razón es algo muy secundario, muy casual y generalmente está al servicio de nuestras pasiones, de nuestros instintos. O sea, no somos en el fondo racionales, simplemente pensamos un poquito mejor que los animales, nada más. Entonces, no somos ni el centro del universo, según Copérnico, ni la creación divina exclusiva, según Darwin, ni tampoco tenemos una razón privilegiada, según Freud. Esos traumas, estimado público, han dejado su impronta, su huella, en la filosofía moderna. Nosotros en este curso vamos a ver, sobre todo, estimado público, solo algunos aspectos de esta filosofía moderna que está claramente influida, aunque sea indirectamente, por los traumas colectivos que les acabo de señalar. La filosofía moderna, estimado público, es un campo de estudio muy amplio. Por eso, en la carrera de filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés, hay filosofía moderna 1 y 2. Estas filosofías, estimado público, este programa de filosofía ha sido diseñado en el año 2014 y lamentablemente hay ciertos solapamientos, o sea, hay partes en la filosofía moderna 1 que se reproducen en la filosofía moderna 2. Por eso es que el programa es provisional, porque realmente hay unas ciertas incongruencias que no se deben, obviamente, a mi programación. Les explico esto porque tenemos que dejar de lado algunos campos esenciales de la filosofía moderna que van a ser o que son generalmente enseñados en filosofía moderna 1. Por ejemplo, la influencia de la ciencia
no solo Copérnico, sino Galileo y muchos otros sobre el pensamiento moderno. Ese campo, o sea, el campo del avance de las ciencias, sobre todo de las ciencias naturales, sobre la filosofía, lo vamos a dejar de lado porque hay docentes que lo pueden hacer en forma mucho más interesante y adecuada que yo. Vamos a dejar también de lado el campo del comienzo del racionalismo con el filósofo francés René Descartes, el cartesianismo, porque eso es explicado por docentes que conocen también la materia mejor que yo. Y también vamos a dejar de lado la mayor parte, no todo, del empirismo británico. Hobbes, Locke y otros pensadores menos conocidos, como Hume, Berkeley, etcétera, que van a ser tratados por otros docentes que, como les decía, conocen esa materia mejor que yo. Nosotros nos vamos a, en el fondo, a restringir al racionalismo como ha sido primero prefigurado en las ciencias sociales. Luego vamos a pasar a temas interesantes. Uno de ellos lo voy a tratar ahora, en la segunda parte de la sesión, que es el pensamiento utópico y su influencia sobre el racionalismo. Y luego un tema que nunca es bien tratado aquí por razones históricas comprensibles, que es la influencia de la Ilustración francesa. El tema del racionalismo en las ciencias sociales y políticas ya les he mencionado en la sesión anterior. Aquí solamente les recuerdo el gran aporte filosófico de Nicolás Maquiavelo, o en italiano original, Niccolò Machiavelli. Aquí tienen ustedes a la izquierda el único posible retrato auténtico de él. El de la derecha es un retrato que aparece en el frontispicio de obras impresas que posiblemente no corresponde del todo a la realidad. Puede ser el Maquiavelo ya muy adulto. Estimado público, yo aconsejo a ustedes leer en Wikipedia o en cualquier buscador electrónico un resumen de la obra El Príncipe, que es un resumen muy breve, El Príncipe, y en esta obra van a encontrar ustedes un elemento interesante para la filosofía. Por eso lo estamos tratando aquí muy brevemente a este clásico de las ciencias políticas, probablemente el fundador de las ciencias políticas. Maquiavelo es el primero que ha establecido la autonomía de las disciplinas científicas e intelectuales y también la independencia entre sí de las mismas. La autonomía, por ejemplo, de esa actividad y del estudio analítico que es la política. Maquiavelo ha separado las disciplinas entre sí y ha explicado ha postulado la idea hoy prácticamente aceptada de que las disciplinas tienen total autonomía y que no están subordinadas a una filosofía que englobe todo. Esta es una idea muy original, estimado público, aunque él haya explicado la idea en forma muy confusa. Era el primero que pensaba esto. Él lo que ha dicho para establecer esa autonomía de lo político, él ha dicho simplemente hay que separar la política de la ética. La política
siguiendo a los clásicos, a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, la política era la continuación de la ética. Esa idea que ha dominado, estimado público, que ha dominado el mundo occidental durante siglos, por lo menos en el campo académico, en el campo de las ideas, la praxis siempre ha sido diferente. Esa idea era realmente además sagrada, era una idea también enseñada por la Iglesia. La política tiene que estar subordinada a principios religiosos y obviamente a reglas morales. Maquiavelo nos dice otra cosa, estimado público. La política debe estar dominada por un solo aspecto técnico. Esa es la gran novedad de su doctrina, un aspecto técnico. Y ese aspecto técnico se llama el éxito, la eficacia. Entonces, estimado público, tenemos aquí a este pensador y allí reside la originalidad filosófica, que es uno de los fundamentos de la filosofía moderna. Nos dice simplemente, la filosofía no puede saber todo. La filosofía tiene límites y hay que dejar que las disciplinas, como la política, sigan sus propias reglas. Ustedes, estimado público, pueden argumentar con toda razón que Aristóteles ya estableció una especie de regla general donde las disciplinas tenían una cierta autonomía. Aristóteles, por ejemplo, diferenció las disciplinas altamente abstractas como las matemáticas, la filosofía y la teología de las más técnicas como la medicina o las más prácticas como la botánica, etc. Pero en general, y Aristóteles es uno de los representantes de ello, todo podía ser de alguna manera estudiado en conjunto porque pertenecía al saber humano. Ustedes saben que Aristóteles se dedicó prácticamente a todo. Por ejemplo, es el creador de la botánica organizada, de la zoología analítica. Es también el creador, sin duda alguna, de la lógica. Pero este espíritu englobante, este espíritu absolutamente sistemático que conoce todo, tiene sus límites. Y esos límites se empiezan a notar a fines del siglo XV y comienzos del XVI con los descubrimientos geográficos y con la incursión de nuevas culturas en Europa. Los turcos otomanos, como les decía, ya completamente islamizados, no solo conquistan Constantinopla, estimado público, sino que en muy pocas décadas avanzan hasta el centro de Europa. En la década de 1520 ponen en sitio a Viena, la capital imperial, la capital, por lo menos la residencia del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el centro de Europa y uno de los grandes, podríamos decir, constructores de la política histórica, de la política y de la historia de la época. Los turcos otomanos son frenados recién a las puertas de Viena y ya en el siglo XVI los islámicos conquistan una gran parte de Europa. Todo lo que son ahora los Balcanes, Grecia, Albania, Bulgaria, Rumania, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia, etcétera, incluyendo Ucrania, el Cáucaso, el norte de África, todo eso y los países árabes.
todo eso pasa al poder islámico. Y es la primera vez, estimado público, en que el cristianismo está realmente amenazado por ese avance. Aquí tienen ustedes un mapa de la época de la Reforma. Ustedes ven aquí el Imperio Turco en color anaranjado. Hay que señalar, estimado público, que poco después los turcos siguieron avanzando hacia el oeste y conquistaron toda Hungría, lo cual estoy mostrando con el cursor, Transilvania, que es este pequeño país en verde que adoptó la reforma protestante muy pronto y llegó hasta Viena. Hasta aquí llegaron los turcos y esta zona también hasta el siglo XVIII, que fue reconquistada Hungría, etcétera. Todo esto llegó al Imperio Turco y también el sur de Rusia, lo que ahora es Moldavia, Ucrania, donde es la guerra, todo eso perteneció al Imperio Turco. ¿Qué quiero mostrarles con esto, estimado público? Que el pensamiento muy notable, muy compacto, etcétera, de Santo Tomás de Aquino y esa teología que englobaba a su vez a la filosofía, no servía para explicar el mundo que se estaba desarrollando. Y ese mundo tenía que ser explicado mediante nuevas ciencias o, si no eran nuevas, por lo menos con un enfoque novedoso. Y Maquiavelo, estimado público, con su idea de que la política no debe seguir principios éticos ni filosóficos, sino exclusivamente el principio técnico del éxito, el principio estrictamente moderno del éxito, la efectividad técnica. Es naturalmente una idea muy original, pese a que él mismo no supo que era un gran innovador en el campo de las ciencias sociales. Aquí lo ven a ustedes a la izquierda, un hombre preocupado, un hombre de muy poco sentido del humor, según todas las crónicas, pero al mismo tiempo una persona, un autodidacta, que tuvo digamos, algunas intuiciones muy notables. En ese campo de las intuiciones, por ejemplo, él creyó que el Sacro Imperio Romano Germánico por un lado y el papado por el otro, como construcciones institucionales políticas, estaban destinadas a perecer y que el mundo iba a pertenecer a los estados nacionales. No en el Príncipe, pero en todas sus otras obras, Maquiavelo aboga por una de las creaciones importantes del Estado moderno. Estimado público, él aboga por el Estado nacional con una base lingüística propia. Por eso él propone el Estado italiano. Italia estaba dividida en la época de Maquiavelo en muchos estados, todos soberanos e independientes, como algo muy curioso, los estados de la Iglesia. Él propone la construcción, como Francia e Inglaterra y España, que se acababa de unir, él propone un Estado nacional en Italia. Como ven ustedes, todas estas ideas, el Estado nacional, el uso ahora muy amplio de la imprenta, o sea, la democratización del saber, todo ello pone a la filosofía dentro de nuevos problemas. Al mismo tiempo, y esto es un punto muy importante en la filosofía social y política, que es la predominante en este siglo, no hay mucha lógica, no hay ninguna obra grandiosa de metafísica, es filosofía social y política lo que se hace en los siglos XV y XVI.
surge una idea muy interesante, estimado público, una idea que en el fondo, me atrevo a decirlo en forma dramática, honra al ser humano. El mundo sociopolítico debería estar organizado según principios de la razón. Estimado público, no debería estar el mundo político, no debería permanecer en el mundo de las pasiones, en el mundo de los intereses políticos de corto plazo, sino que debería ser un mundo regido por la razón. Y esa idea, la construcción racional del ámbito político, esa es la idea de los grandes utopistas que empiezan a aparecer a partir de la segunda década del siglo XVI. Ha habido naturalmente una utopía racionalista muy anterior, que es la República de Platón. Todos estos pensadores que vamos a ver ahora han en el fondo copiado esa idea platónica. El orden sociopolítico, el orden en el que vivimos en este mundo, ese orden también debería estar regido por las reglas de la razón y no por los instintos, el poder, los grupos de presión, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a la derecha, estimado público, a la derecha, lo tenemos a Tomás Moro, que está también aquí a la izquierda en un famoso retrato de Holbein, de ese gran pintor alemán renacentista. A la derecha lo tenemos a Moro defendiendo un punto de vista frente a los poderes de la Iglesia. Ven ustedes, aquí está un cardenal. En la época de Moro, el primer ministro, la persona más importante en Gran Bretaña, perdón, en Inglaterra, todavía no había Gran Bretaña, en Inglaterra era el llamado Gran Canciller, el Lord Chancellor. Esa era la figura más importante después del rey. Y durante mucho tiempo en Gran Bretaña, perdón, en Inglaterra, ese puesto fue ocupado por cardenales corruptos, malos administradores, pero eso sí, con una gran arrogancia, como se ve en esta imagen. Además, aquí este es el cardenal Wolsey, lo han pintado al cardenal grande, poderoso, imponente, y a todos los otros los han pintado pequeñitos. Ven ustedes aquí el acompañamiento pequeñito, son hombres pequeños, lo cual obviamente no correspondía a la realidad del momento. Y aquí está Moro con las insignias de gran canciller, esa curiosísima cadena de oro que tiene siempre la letra S, ese era el signo del gran canciller, está defendiendo su punto de vista. Y el punto de vista de él es un punto de vista racionalista. Hay que pensar en el bien de toda la comunidad. Hay que pensar, como lo quería también Platón, en el bien común y no solo en los intereses de la Iglesia, por más santos, por más nobles que sean esos intereses de la Iglesia. Como tal vez ustedes saben, Tomás Moro no tuvo éxito en la vida política. Eso pasa a muchos pensadores que activos ocasionalmente en el mundo político son simplemente un desastre. El estimado público no pudo evitar el gobierno autoritario de su rey, Enrique VIII, que para casarse
él estaba casado con una princesa española. Para casarse por segunda vez, no obteniendo nunca el divorcio del Papa, él separó a la iglesia inglesa, que desde entonces se llama iglesia anglicana, del marco del catolicismo. Tomás Moro murió, estimado público, en el cadalso. Fue ajusticiado, le cortaron la cabeza por orden de su propio rey porque él no lo había ayudado. ¿Y cuál era el principio por el cual Tomás Moro se negó a seguir la política ni del rey por un lado, ni de la iglesia por otro? Él creía que el gobierno tiene que servir al bien común y que por lo tanto su labor es neutralizar o por lo menos coordinar, concertar los intereses particulares. Muy joven, él notó, era un hombre realista, aquí lo tienen ustedes con esa mirada de pocos amigos, él notó, estimado público, que eso no se lograría en la praxis. Y por eso, en 1500 y fracción, algunos dicen 1512, otros 1516, él publica la primera utopía moderna y le da al género el nombre, porque la obra de Moro se llama simplemente Utopía, como aquí está a la derecha. Y es, estimado público, la fantasía que crea un país con un orden social perfecto. Tomás Moro se imaginó una isla. Aquí ven ustedes la isla de Utopía. Una isla donde todo estaba organizado estrictamente según principios racionales. Es una isla donde, estimado público, no hay una descarada explotación. Hay naturalmente algunos que trabajan mucho más que otros y en casos excepcionales Moro prevé hasta esclavos en la isla de Utopía. Pero en general es un sistema donde todos trabajan, donde no hay una capa excepcionalmente privilegiada y donde todo está regido por los principios racionales de la concordancia de intereses. O sea, la isla de Utopía es una isla donde se puede debatir en marco muy pequeño, pero se puede debatir asuntos públicos para llegar a una especie de concordancia, de concordia de intereses. Esa era la idea de Moro y naturalmente en esta isla no hay monarcas como Enrique VIII, que gastaba enormes sumas públicas en la construcción de palacios o en la consecución de placeres, sino que era una isla con un espíritu algo puritano, como era Tomás Moro. Ustedes lo ven aquí, un tipo serio, alejado de los placeres mundanos, nunca construyó ni una gran fortuna, ni se dedicó a los placeres de la carne, nada de eso. Él, el amigo íntimo de otro gran filósofo de la época, Erasmo de Rotterdam, se dedicó a la esfera del pensamiento y a elucubrar ideas de cómo podía ser el mundo. Y para ello pensó justamente en una utopía. Como era un hombre realista, él crea ese concepto de utopía que significa un no lugar, un sin lugar claro. Topos en griego es lugar. Es decir, él mismo se da cuenta de que es una cosa quimérica. Pero, estimado público, y aquí está la grandeza de Tomás Moro, él se da cuenta que esta obra puede servir de
inspiración para generaciones futuras que quieran construir un mundo mejor. Entonces, aquí viene una idea que ha sido, como les digo, prefijada por el divino Platón, anticipada por este absoluto clásico de la filosofía, pero una idea que él, a principios del siglo XVI, la incorpora desde entonces al acervo de la filosofía política. Por ello es, estimado público, que le tenemos que brindar un pequeño, o le hemos brindado un pequeño espacio. La idea de fondo, reitero, es muy simple, pero para la época muy revolucionaria. No es la iglesia, ni los intereses particulares, ni las dinastías reinantes las que deben dominar una sociedad perfecta, sino la razón. Y la razón se logra mediante la concordia de intereses, mediante el esfuerzo racional de construir un orden donde los intereses están más o menos arreglados de tal manera que no hay disturbios, disputas, guerras internas entre ellos. Las guerras internas, estimado público, por ejemplo, guerras dinásticas, era lo usual. En la época de Moro, Inglaterra acababa de salir de la guerra de las dos rosas, una guerra que duró 30 años y que en el siglo XV arruinó gran parte de las comarcas inglesas, una guerra estrictamente dinástica entre dos líneas de la misma familia reinante. La casa de York y la casa de Lancaster se enzarzaron en una guerra civil de 30 años, donde ambas lo que produjeron es destruirse una a la otra y en parte arruinar la economía del país. Esa idea, estimado público, de que hay que organizar racionalmente a la sociedad para impedir esas guerras civiles que solo traían problemas, esa es una idea importantísima de la filosofía política que comienza con el Renacimiento. Esta utopía de Tomás Moro no fue la única. Otra utopía importante es la Ciudad del Sol, de un monje italiano llamado Tommaso Campanella. Aquí tienen ustedes el nombre, cómo se escribe, los datos vitales. Ustedes ven que los dos retratos, el de la derecha y el de la izquierda, difieren totalmente. No existe ningún retrato auténtico de este señor. ¿Qué pasó una gran parte de su vida, 27 años en una cárcel? Porque era evidentemente un espíritu revolucionario contra el orden católico imperante en Italia. Sobre todo, estimado público, y este dato es interesante históricamente, la mitad meridional, el sur de Italia, durante siglos perteneció a la corona española. Por eso es que el sur de Italia, dicen algunos pensadores, hasta hoy es mucho más atrasado que el centro y el norte, porque estuvo bajo la influencia sofocante de la corona española, una influencia que nos ha tocado a nosotros, una influencia dogmática, justamente contraria a la filosofía moderna, al comienzo de la democracia, al comienzo de la investigación científica.
el sur de Italia era y es hasta hoy una región relativamente atrasada porque, según algunos historiadores muy importantes, hasta hoy nunca ha hecho el acceso al mundo moderno. Y contra eso, obviamente, este monje del extremo sur de Italia, de Calabria, este monje escribió esa segunda gran utopía de la Edad Moderna que se llama La Ciudad del Sol, escrita en 1623. La Ciudad del Sol, estimado público, aquí tienen ustedes algunas representaciones. La Ciudad del Sol es una utopía muy cercana a ideas comunistas, es decir, sin una élite que tenga la propiedad de los medios de producción. Era en el fondo una idea religiosa, es decir, la Ciudad del Sol es una ciudad manejada por monjes, como él, como Tommaso Campanella, es decir, una utopía muy similar a lo que él vio en los conventos donde estuvo en su juventud, donde todos eran iguales, todos pobres, pero todos contentos. Entonces, la Ciudad del Sol, esta gran utopía renacentista, es una de las primeras utopías comunistas, donde en el fondo no hay propiedad privada, la propiedad está en manos, eso sí, de una élite dirigente que son los que saben más. Esa es una idea estrictamente platónica. Seguramente ustedes han estudiado filosofía griega y han tal vez leído La República de Platón, esa obra cumbre del gran filósofo, donde él establece que la clase dirigente deben ser los filósofos, o en términos modernos, los intelectuales. Esa idea, estimado público, está en todos los pensadores utopistas que estamos tratando. O sea, son los intelectuales, o sea, el propio grupo al que pertenece el autor de las utopías. Ese grupo tiene que dirigir la sociedad porque es el grupo que conoce la razón. Es el grupo que se ha formado estudiando filosofía, que ha leído durante toda su vida libros como nosotros y que por ello, por tener esa ventaja del saber frente a todo el resto de la población, de la sociedad, deberían ser estos intelectuales. La Ciudad del Sol de Campanella, la otra utopía que acabamos de ver de Tomás Moro, la que vamos a ver ahora mismo de Francis Bacon, la Nueva Atlántida, son muy, muy similares. Son utopías, estimado público, donde lo que se trata es de pacificar a una sociedad que estaba permanentemente en guerra, que es la experiencia de Campanella. Estimado público, Italia durante los siglos XV y XVI fue el campo de batalla de las potencias europeas. Los españoles conquistando el sur de la península italiana y los franceses y posteriormente los austriacos conquistando el norte. En el medio, los estados de la iglesia, eso nadie se atrevió a ocupar. Pero de todas maneras eran además coaliciones cambiantes con esos más o menos 10 estados soberanos que componían Italia, Florencia, Génova, Venecia, Milán, eran estados soberanos e independientes, eran alianzas muy cambiantes entre ellos y
con las potencias extranjeras intervinientes, Francia, España y posteriormente Austria. Entonces, estimado público, Italia era presa de guerras interminables, y guerra significa destrucción de sembradíos, incendio de ciudades, vulneración de derechos humanos, muertes al por mayor y empobrecimiento general. Entonces, estos señores creyeron, estimado público, que había que poner definitivamente un freno a las guerras civiles que estaban naturalmente causadas por los conflictos insolubles de intereses. Entonces, es muy comprensible que ellos, Moro, Bacon y Campanella, los tres grandes utopistas del Renacimiento, hayan desarrollado esa idea filosófica. El mundo, la sociedad, tiene que ser regida por los que saben, lo cual nos conviene a nosotros, claro está. Los intelectuales tienen que gobernar el mundo, lo cual no ha pasado en casi ninguna parte del mundo, pero es una ilusión racionalista que ha sido muy importante a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos visto, estimado público, aquí esta idea de Moro y de Campanella. Ahora veremos rápidamente a la tercera gran utopía renacentista, que es la Nueva Atlántida, también una isla, concebida por un inglés, Francis Bacon. Aquí lo tienen ustedes en retrato. De él sí hay muchos retratos, por una razón muy elemental. Al contrario de Campanella, Bacon pertenecía a los estratos privilegiados de la sociedad inglesa de su época. Él llegó, como Tomás Moro, a ser canciller, Lord Canciller de Inglaterra, que es como ahora se llama, perdón, como antes se llamaba al primer ministro. Y Bacon pertenecía a una familia muy ilustre que ya había dado varios hombres de Estado. Aquí lo tienen a ustedes en traje típicamente barroco, a Francis Bacon, quien no tuvo mucha suerte como canciller de Inglaterra. Además, fue destituido porque se lo acusó de corrupción probada. Ustedes ven que hasta gente que trata de hacer lo mejor a veces no tiene suerte. En Inglaterra, estimado público, también habían problemas. Y es interesante observar lo siguiente. Por eso les muestro aquí algunas imágenes que tienen que ver con la guerra civil. Para el desarrollo posterior de la filosofía, ha sido muy importante cómo los pensadores han tratado la guerra civil en Inglaterra y Escocia, que ya estaban unidas hace poco tiempo. Aquí, estimado público, lo tenemos nuevamente a Bacon. Él fue gran canciller en la época del rey Jacobo I o Jaime I, que al mismo tiempo de ser rey de Inglaterra era rey de Escocia. Desde entonces es que existe la Gran Bretaña. Y este personaje fue uno de los primeros políticos de esa unión entre las dos naciones, Escocia e Inglaterra, que componen la Gran Bretaña. Es interesante este hecho de la guerra civil, estimado público, la guerra civil, porque es un motivo de reflexión muy importante. Aquí tenemos
en esta imagen, aquí a la izquierda, al rey Carlos I, que está con la orden de la Jarretera, que es la orden máxima británica hasta hoy, como ustedes ven en el hombro. Y aquí lo tenemos al que venció al rey, a Oliver Cromwell, el líder del partido parlamentario, que en el fondo era el líder de las clases medias británicas que se alzaron contra la nobleza. Entonces, él, este señor Oliver Cromwell, que era muy hábil en el campo militar, derrotó a las tropas del rey y estableció una república que duró pocos años. No alcanzó a 15 años, pero de todas maneras es bueno saber que la Gran Bretaña, que hasta hoy es, digamos, la idea perfecta de la monarquía, también durante una época Gran Bretaña fue una república. Y Oliver Cromwell fue el llamado Lord Protector, como ahora diríamos el presidente, la máxima autoridad de esa república. Y lo que tiene aquí en su mano izquierda es la cabeza que los republicanos le cortan a Carlos I. Es el primer monarca que en un juicio público es condenado a muerte y decapitado. Lo cual ven aquí al ver esta escena de la muerte de Carlos, de la decapitación, la gente se desmaya, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, estimado público. Siempre ha habido asesinatos de gobernantes y asesinatos de monarcas. Eso en toda la historia de la humanidad. Pero inmediatamente se ponía otro monarca, generalmente el hijo, y listo. En cambio aquí, un siglo antes, un siglo y medio antes de la Revolución Francesa, tenemos una especie de rebelión relativamente amplia, apoyada por el pueblo bajo británico, contra un monarca. Y ese monarca termina en el cadalso, es decir, termina con la cabeza cortada. Y eso causó en Europa una enorme impresión que se puede traducir en una sola palabra. El pueblo puede triunfar sobre los poderes más altos del Estado y el pueblo puede claramente terminar con un rey y además hacerle un juicio donde el rey no supo defenderse, quedó realmente muy mal. Como ven ustedes, estimado público, entonces aquí lo tenemos a Carlos I, estimado público, y aquí se ve la vida un poco disipada, que están bebiendo, divirtiéndose, y seguramente pronto van a entrar chicas a la escena. Lo tenemos a Carlos I divirtiéndose, porque los monarcas, la clase dominante en la época, no supo aprovechar sus ventajas. Y esas ventajas eran ventajas modernas, cómo organizar un ejército, cómo cobrar impuestos de manera más razonable, cómo encontrar aliados incondicionales. Y todo ello, estimado público, fue naturalmente mucho mejor utilizado por este hombre que representaba a los intereses populares, que es Oliver Cromwell. Aquí ven ustedes, en la Gran Bretaña, que es un país muy tolerante, hay una estatua en el centro de Londres que recuerda a este líder republicano que terminó con un rey. Ahora, él mismo duró poco, él legó el poder supremo al hijo, el hijo no supo qué hacer con el poder supremo, y poco después la monarquía fue restaurada por el hijo de este Carlos I, que reinó bajo el nombre de Carlos II. Y el hijo aprendió la lección. Fue un gobernante muy pacífico,
nunca se malquistó con el Parlamento, siempre, siempre trató de tener al Parlamento de su lado y así estableció el sistema parlamentario moderno en la Gran Bretaña y copiado por el resto del mundo. Como ustedes ven, la historia tiene realmente vueltas muy, muy curiosas. Sobre todo aquí hay una idea moderna, estimado público, que me permito resaltar justamente aquí con dos pinturas. Son dos pinturas del gran pintor flamenco Antonis van Dyck. Aquí lo ven a Carlos I a caballo, antes naturalmente de su destitución. Este hombre, estimado público, tenía muchas cualidades, entre otras, el saber apreciar obras de arte y de literatura. Por eso en una imagen anterior lo hemos visto con un libro. Era un protector de las artes y de las letras. Y sin embargo, este hombre, que era bastante hábil en su campo, es decir, en la protección de las artes y de las letras, este hombre no supo manejar un país, teniendo todas las cualidades. Su padre, Jaime I, le había legado un reino muy ordenado y muy próspero, y él no supo conducirlo adecuadamente, porque este país tenía un parlamento que funcionaba relativamente bien y que discutía mucho. Aquí ven una típica imagen del parlamento discutidor. Entonces, estimado público, lentamente se ha conformado algo así en la Gran Bretaña como el sentimiento, perdón, no el sentimiento, la idea de que la razón, el pensamiento, la concordia de intereses mediante procedimientos de discusión racionales deben predominar sobre las pasiones y los intereses particulares. Aquí es lo último que les muestro antes de la pausa. Vemos una típica sesión de ese parlamento inglés todavía, no británico, inglés, donde los diputados están amenazados por soldados, como ven ustedes. Hay gente armada que ha mandado el rey, pero los diputados insisten en la discusión de argumentos. Aquí ven, aquí está la petición, lo que se llama el Bill of Rights, la petición de derechos, y ellos lo que dicen es, primero hay que discutir racionalmente y no hay que doblegarse ante la voluntad real. Ese es un principio racional que tuvo su enorme participación en la filosofía política y social de siglos venideros. Estimado público, si no hay alguna duda, alguna consulta, haremos aquí un descanso pedagógico de 10 minutos.